El clásico ejercicio llamado en espiral o movimientos en espirales o rotaciones en espiral es un ejercicio clásico, lo vas a encontrar en libros muy antiguos y lo vas a encontrar en la práctica moderna. ¿Por qué? Porque es muy práctico, justamente. En el mismo, lo que vamos a tratar de hacer es a que el hombro, sobre todo, pase por estos momentos de rotación interna y el antebrazo por estos momentos de pronación con una carga. ¿Con qué carga? Con una carga moderadísima. Esto ideal hacerlo con clavas de madera muy livianas, clavas de 1 kilo, como mucho 2 kilos, o como mucho con una clava de hierro de 3, y por ahí para una persona muy entrenada, muy fuerte, con una buena estructura, una clava de 6 kilos. No es que no se pueda hacer con clavas más pesadas, pero carece de sentido del ejercicio, porque es un ejercicio básico de movilidad. Esto comienza con el hombro en una posición de rotación interna y el antebrazo en una posición de pronación, y manteniendo esa posición tratamos de extender el hombro, o sea, elevar nuestro brazo lo más por encima de nuestra cabeza hasta que el codo quede lo más extendido posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos solicitando movimiento en flexión y en extensión con el hombro en una posición rotada internamente. Luego, toda esta pieza se lleva por detrás de la cabeza y ahí tenés un momento de cambio, que es cuando vamos a pasar de la rotación interna a la rotación externa, o sea, del cierre de nuestra articulación a la apertura de nuestra articulación. Y subsiguiente pasaje por el costado en una posición de rotación lateral muy exigida, por eso es muy importante que el peso sea muy liviano, porque esto es como si te estuvieran haciendo una palanca de jiu-jitsu prácticamente, o de aikido. Entonces necesitas una clava muy liviana y que la misma siempre se encuentre perpendicular al suelo. O sea, durante todo el ejercicio yo tengo que ver la clava apuntando hacia el suelo, la clava perpendicular hacia el suelo, y eso te va a dar la pauta de que la articulación está siendo exigida en su máximo rango, tanto de rotación interna como de rotación externa, ante una carga, que es de lo que se trata este ejercicio. Es, vos necesitas el máximo rango de todos los movimientos con una carga sobre tu sistema. La espiral es un excelente ejercicio, se puede usar como activación o entrada en calor, se puede usar para regular los lados. Por ejemplo, si encontrás que de un lado tenés mucho más rango de movimiento en una rotación que en la otra, el espiral te sirve para generar ese balance. Acordate que se hacen con cargas muy livianas, acordate que es un ejercicio de movilidad con carga, y el objetivo no es ver quién levanta más peso. El objetivo es conseguir buenos rangos de rotación, tanto internas como externas, en todas las posiciones y en todos los planos. O sea, con el codo extendido, con el codo flexionado, con la mano apuntando para el lado, con la mano apuntando para el otro, para que te dé las condiciones necesarias para cuando levantes una clava más pesada o una clava de este mismo tamaño, de este mismo peso, pero muy acelerada, la estructura pueda soportar correctamente todas estas aceleraciones, desaceleraciones y pruebas de inestabilidad, que es a lo que te somete la clave y básicamente es lo que nos da este entrenamiento.